Han bajado las tasas de la economía del país. ¿Cómo afecta esto a tus finanzas personales? Después de varios años estamos entrando en un periodo de baja de tasas de varios países. El 31 de julio lo veíamos en Estados Unidos, bajaron la tasa, y 15 de agosto están bajando las tasas aquí en México. Y es bien importante que entendamos cuáles son los efectos, porque no solamente tiene muchos efectos en la economía de un país, sino además en tus finanzas personales. Pero más allá de repetirte lo que ya dijeron todos los medios, que la tasa pasó de 8.25 al 8% aquí en México, quiero que entiendas lo que hay detrás. ¿Por qué bajan las tasas? ¿Quién lo hace? ¿Van a seguir bajando? Y sobre todo los efectos, porque habrá efectos a favor y en contra. Primero, vamos a recordar que en los países existe la figura del Banco Central, que es muy distinto a los bancos comerciales que conocemos. Por ejemplo, dentro de sus funciones está que existan monedas y billetes suficientes en la economía. Como dato curioso, los fines de semana incrementa la demanda de monedas y billetes que deben de haber circulando, y esa es parte de su trabajo. También hacerlos más seguros y difíciles de falsificar. Pero tiene otros 3 objetivos muy importantes. El primero, que exista un sistema financiero sano. Por ejemplo, que no haya bancos que cobren comisiones abusivas. Segundo, que exista un sistema de pagos confiable. Y el tercero, que es el más importante de acuerdo a la Ley de Banco de México en su artículo 2, que exista estabilidad del poder adquisitivo. En otras palabras, que las cosas no suban mucho de precio. Si los precios suben demasiado, confunde a todos. Las familias no vamos a tener tanta claridad de cuánto nos van a costar las cosas. Y los productores y emprendedores tampoco van a tener claridad de cuáles van a ser los precios de venta adecuados para mantener sus utilidades. Lo peor de la inflación es que afecta a los que menos tienen. Si sube el precio de los alimentos, de la vivienda, de servicios básicos, del gas, de la electricidad y no suben los ingresos, entonces la situación se vuelve difícil. Entonces, el principal responsable de que exista una estabilidad en los precios en el país es el Banco Central. Y para ello hay una junta de gobierno conformada por 5 personas, un gobernador y 4 subgobernadores que toman decisiones que afectan las tasas de la economía. Algo bien importante, desde 1994 está bien claro que el Banco Central debe ser totalmente autónomo al gobierno. ¿Por qué? Ya te decía que un Banco Central puede imprimir dinero. Imagínate que existiera presión de un gobierno hacia el Banco Central para que imprimiera más dinero. Al principio parecería bien que haya más dinero en la economía, más sueldos, más carreteras, más subsidios, más programas sociales. Pero si se imprime demasiado dinero, los precios de la economía pueden subir mucho. En México se ha estipulado que la tasa de inflación de cómo suben los precios de la economía es del 3%. Y se dan un margen de maniobra de 1%, es decir, la tasa aceptable queda entre un 2% y un 4%. Aquí te dejo la evolución de la inflación en el país. Para hacerla comparable tomé todos los meses de julio la segunda quincena en términos anuales y podemos ver varias cosas importantes. No siempre han logrado que esté dentro de los objetivos de entre el 2 y el 4% y quiero especialmente que te fijes en 2017 y 2018. La inflación se salió un poco de control y esto tuvo importantes implicaciones. Durante esos años hay que recordar que hubo un importante incremento en el precio de la gasolina y por lo tanto incrementó el precio de muchos bienes y servicios. Y también hubo varios efectos tanto en la economía nacional como internacional. Ahora te dejo esta otra evolución. Podemos ver aquí los niveles de las tasas de la economía de corto plazo. Aquí vemos cómo bajó la tasa reciente del 8.25 al 8 que te comentaba. Pero lo interesante, fíjate lo que pasó en el 2017 y 2018. Cuando la inflación se salió de control y no estuvo dentro del margen del 2 al 4% y se elevó a niveles arriba del 6%, también subieron las tasas significativamente. Efectivamente hay una relación entre el nivel de inflación de la economía y el nivel de las tasas de Banco de México de corto plazo. Una pregunta frecuente es, ¿por qué el rango de inflación debe estar entre un 2 y un 4%? ¿Qué no sería mejor que fuera 0% o que fuera negativa y las cosas fueran cada vez más baratas? No. En una situación de deflación, que es justamente lo contrario a inflación, donde las cosas sean cada vez más baratas, al principio parecería ser algo muy bueno, porque con el mismo dinero nos alcanzaría para comprar más. Pero entonces, las familias y las empresas empezaríamos a decir, no vale la pena gastar ahorita, porque en el futuro va a ser más barato. Entonces, los comercios, los negocios, cada vez venderían menos, y por lo tanto, habría más despidos. Y con esto, habría menos consumo, más despido, menos inversión y por lo tanto se podría entrar en una recesión económica. Y bueno, una inflación muy alta tampoco es bueno para nadie, más allá de ese 4%. Porque normalmente hay renegociaciones salariales cuando hay inflación y si los salarios aumentaran en la misma proporción de los precios,
probablemente no sería tan malo, pero normalmente el nivel en que incrementan los precios es mucho más rápido que las renegociaciones salariales. En otras palabras, los sueldos casi no los suben y las cosas sí suben mucho de precio. Para ya no hacerte el cuento tan largo, ¿cómo influye Banco de México en los precios? Primero, Banco de México tiene demasiada relación con las instituciones financieras y los bancos comerciales donde abrimos nuestras cuentas de ahorro e inversión. Y como va a tratar de controlar Banco de México la inflación, es con el nivel de dinero que esté circulando en la economía. Tarea complicadísima, porque debe de encontrar la cantidad de dinero ideal. Ya decíamos, si hay demasiado dinero en la economía, hay inflación. Pero al contrario, si hubiera muy poco dinero, tampoco sería bueno. Por ejemplo, puede pedirles diferentes niveles de reservas a los bancos. Así es, los bancos deben de mantener cierto dinero en reserva que no pueden gastar y no lo pueden prestar. Entonces, si el Banco Central los obligara a mantener reservas más altas y no prestar ese dinero al público, con eso controla que haya menos dinero en la economía. Segundo, el Banco Central puede comprar y vender instrumentos de inversión para inyectar o retirar dinero de la economía. Si tiene dinero, puede salir a recomprar un instrumento de inversión a cambio de dinero y así va a haber más dinero circulando. Pero el mecanismo más poderoso que tiene es el que vimos hoy, cambiando los niveles de las tasas de la economía. Los bancos comerciales con los que tratamos en el día a día también deben de ser muy cuidadosos con el manejo del dinero. Sí deben de prestar, pero también deben de tener en reserva una cantidad necesaria para poder regresar a los depositantes, a los clientes, en caso de que lo pidan. Entonces, ¿qué pasaría si un banco no tiene dinero suficiente para regresar a los clientes? Bueno, podría pedirle un préstamo a otro banco o también incluso al Banco Central. Y para eso hay una tasa de referencia, la tasa de fondeo bancario se llama. ¿Y quién creen que pone esa referencia? El Banco Central. Y esa tasa de referencia afecta la tasa de tu crédito, de tus tarjetas, de tu crédito hipotecario y de tus inversiones. Entonces, si hay alta inflación como en el 2017 o 2018, van a subir las tasas. ¿Por qué? Porque Banco Central quiere que haya menos dinero circulando. Entonces, si suben las tasas, la gente va a consumir menos porque va a ser muy atractivo mejor invertir. Y también como las tasas subieron, los créditos se van a encarecer y la gente y las empresas va a pedir menos crédito, que quiere decir menos dinero circulando. Otro efecto, cuando suben las tasas, para los extranjeros se vuelve más atractivo invertir en el país con tasas mayores. De hecho, no es una regla, pero en años anteriores pudimos ver como si Estados Unidos subía la tasa, México también la subía para que también los niveles de la inversión fueran competitivas. Pero te tengo noticias. El efecto que sucedió ahora es el contrario. Las tasas bajaron. Y hay dos lados. El inversionista que estaba invirtiendo en productos de deuda de corto plazo, CETES, pagarés bancarios, otros instrumentos de tasa fija de corto plazo, van a ver este efecto de la baja. Y el otro lado es los créditos. Los créditos también se deben de ver afectados a la baja para incentivar que haya más préstamos y se reactive más la economía. Y no es casualidad que hayan pasado dos efectos importantes. Estados Unidos bajó las tasas recientemente y también lo hace México. Y segundo, lo hace en un contexto donde ya no tenemos las inflaciones de más del 6% que teníamos hace unos años. Estamos ahorita en niveles del 3,78. Adicional a ello, Banco Central en su comunicado dijo que hay varios efectos a tomar en cuenta. Primero, el mundo está teniendo una fase de desaceleración, es decir, varios países están teniendo un bajo crecimiento. Segundo, hay momentos de tensión, por ejemplo, la relación comercial entre China y Estados Unidos afecta. Tercero, efectos migratorios entre Estados Unidos y México también hay que considerarlos. Cuarto, la economía de México este año ha ido creciendo muy lento. Conclusiones importantes. Primero, ya decíamos que instrumentos de corto plazo de deuda van a verse afectados con esta baja. CETES, pagarés, bonos de corto plazo, etc. Segundo, muchos instrumentos mantienen la tasa que ya tienes si ya los adquiriste con anterioridad. Por ejemplo, si hace una semana antes de que bajaran las tasas, tú ya tenías un CETE a 6 meses con una tasa específica y te mantienes hasta el final, hasta el vencimiento, no va a pasar nada. Tu tasa ya la tienes garantizada. Hay ciertos instrumentos que son tasa fija ya durante todo el periodo y otros tienen tasa variable. Muchos, los CETES, el pagaré bancario, etcétera, te mantienes con la misma tasa que ya pactaste. Al momento de que venza y si quieres renovar, te tienes que adaptar con las tasas nuevas. Tercer efecto, y este es de nivel avanzado. ¿Qué pasa con los fondos de inversión de deuda? Vamos a suponer, para seguir con el ejemplo, un fondo de inversión que invierta también en CETES. CETES a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses. Pero se anticipó, sabiendo que iban a bajar las tasas, días antes compró CETES a lo mejor a 6 meses que pagaban el 3,25
25%, por dar un ejemplo. Y ahora están pagando el 8%. Entonces pasan dos efectos bien interesantes. Como se anticipó y tiene instrumentos que pagan una tasa mayor a lo que están pagando actualmente, durante unos días va a tener un rendimiento muy bueno. Va a tener una relación de que bajan las tasas, se había anticipado, sube el rendimiento. Pero va a durar solo unos días. Después, conforme estos CETES que ya compró vayan venciendo, tiene que comprar nuevos CETES en el mercado que están pagando una tasa menor. Entonces, en resumen, primero paga una tasa muy buena y luego se tiene que ir adaptando a los nuevos niveles del mercado. Espero que se haya entendido, esto es de nivel avanzado. La bolsa puede tener efectos inciertos, pero ya sabemos que ahora las tasas son menores, entonces las empresas pueden acceder a mejores créditos. Y si los invierten en proyectos productivos que son rentables, pueden en el mediano o largo plazo tener buenos resultados para ciertas acciones. Y quinto y último efecto del que vamos a platicar hoy, los créditos. Si tú ya tienes ahorita un crédito y lo tienes a tasa fija, no pasa nada. En el contrato está que es una tasa fija y ya la tienes asegurada. Algunos créditos son a tasa variable y eso puede hacer que tu crédito baje la tasa que estás pagando. Ahora, si tú vas a contratar un nuevo crédito, puede que no inmediatamente bajen las tasas, pero es buen momento para que analices y compares diferentes alternativas de crédito y ver si los bancos están impactando esta ligera baja también en las opciones de crédito. Espero que estos consejos sean de ayuda y sigamos construyendo un México más financiero.